Hermanos, hoy voy a compartir el tema titulado ¿Quién es este? ¿Quién es este? Es una pregunta que ha trascendido a través de la historia por los siglos y que sigue conmocionando a multitudes. Sigue conmocionando, sigue, como diría un buen amigo que vive por allá en la ciudad de Medellín, en Colombia, sigue causando ronchitas, sigue incomodando a muchos, ¿verdad? ¿Quién es este? ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién fue Jesús, el hombre que entró triunfante en la santa ciudad de Jerusalén y unos días después sería crucificado? Hermanos, y cuando digo la santa ciudad de Jerusalén, esa ciudad es santa no por ser Jerusalén, sino porque quien entró, habitó y la seleccionó y la eligió para él, nuestro amado Dios, Señor y Salvador, hace que esa ciudad sea santa. Y de la misma manera, Él a cada uno de ustedes, mis amados, los ha elegido, los ha llamado para que sean partícipes de su gloria, de su reino. Así que cada uno de nosotros, por eso somos santos. Muchos hermanos, déjeme decirle esto, porque es sorprendente. Muchos celebran sin saber el verdadero significado de lo que es la Semana Santa y un día tan especial y particular como hoy y el Viernes Santo, donde se conmemora la muerte del Señor, el sacrificio eterno de Dios, el sacrificio universal, y el domingo venidero que es el domingo de resurrección. Por ejemplo, los testigos de Jehová me sorprendieron hace un par de semanas atrás porque ellos estaban repartiendo unos panfletos para invitar a la gente a la celebración precisamente de la crucifixión de Jesús. Hermanos, pero este grupo simplemente no saben o se resisten a reconocer quién es este Jesucristo, que mucho más que un hombre es Dios, el Verbo de Dios encarnado, sabiduría de Dios, Dios mismo habitando entre nosotros. Y hermanos, así hay cantidad de personas que hoy, al igual que en ese entonces, se hacían esta pregunta: ¿quién es este? Una cosa es entender y otra totalmente diferente es comprender. Muchos entienden con los sentidos, tienen una idea, pero no todos comprenden. Hermanos, comprender está más direccionado a la razón del conocimiento profundo. No es algo meramente superficial. Cuando nosotros comprendemos, tenemos un conocimiento profundo, por lo menos muy cercano a la precisión y a la exactitud. Muchas cosas entendemos, pero no las comprendemos en esencia. Al igual que en la antigüedad, entonces la pregunta tiene múltiples respuestas. ¿Quién es este? Sin embargo, ¿conoces la verdadera y única respuesta? ¿Conoces la verdadera y única respuesta? Vamos a verlo a través de la luz de la palabra, y es mi intención, amada iglesia del Señor, que por lo menos hoy todos salgamos de este lugar con una comprensión lo suficientemente clara y verídica de quién es este Señor Jesús que entró triunfante en Jerusalén. Así que vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 21, a partir del verso número 1. Y voy a estar leyendo la traducción Reina Valera
del 60. Mateo capítulo 21, a partir del verso número 1, y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y escuchen a partir del verso 8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y aquí está el corazón del mensaje. Cuando entró él en Jerusalén, el Señor, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en este hermoso día. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo amado, Señor. Gracias, Padre eterno, porque a través de esa ofrenda viva y que únicamente tú, Señor, el Dios encarnado, a través de su Hijo amado, podía realizar para salvarnos. Gracias, Señor, por las familias aquí representadas. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de conocer cada día más de tu palabra, por conocerte a ti cada día más. Gracias porque tu Santo Espíritu está en este lugar, en medio nuestro, y yo te pido, Señor, que hoy solo tú, Señor, seas el que estás hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes, renovándonos, cambiándonos, Señor, y que el poder de tu Santo Espíritu sea evidente en este lugar y que hable directamente a nuestros corazones. Porque todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Mis hermanos, mi intención es que a través de la Escritura, de la palabra de Dios, hoy nos informemos para que entendamos y comprendamos amplia y verdaderamente el significado profundo de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, como profeta, como sacerdote y como rey. Como profeta, sacerdote y rey. Porque déjeme decirle, mis amados, que en la antigüedad en Israel estos 3 oficios no los podía desempeñar una sola persona. Unos eran los profetas y tal vez sacerdotes al mismo tiempo, pero nunca el rey pudo ser profeta ni pudo ser sacerdote. Eran 2 oficios completamente separados
porque ese solamente podía ser llenado por nuestro amado Señor Jesucristo, quien hoy es nuestro verdadero profeta, nuestro sumo sacerdote y nuestro Rey absoluto, el que ya vino y el que vendrá en gloria. Mis hermanos, verdaderamente conocemos el significado profundo de lo que aconteció un poquito más de 2000 años atrás, cuando el Señor estaba entrando triunfante en la ciudad de Jerusalén. Comprendemos, mis amados hermanos, el esplendor de su regreso en majestad y gloria como rey y como juez. No solamente entendamos, debemos comprender. Y comprender es asimilar, es atesorar, es guardar, es indagar, es escudriñar en las Escrituras, porque en la medida en que cada uno de nosotros entendamos el significado profundo de esta semana gloriosa, en esa misma medida vamos a entender la grandeza de la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hermanos, en medio de la gran multitud, algunos exclamaban, y vamos a ir nuevamente a ese verso: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. En primer lugar, mis hermanos, esa palabra Hosana quiere decir sálvanos. Y ellos estaban allí diciendo con mucho júbilo, muy conmovidos: sálvanos, Hijo de David. Pero también decían Hosana en las alturas, y lo que significa es que la salvación viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Ellos entendían que ese Jesús que estaba entrando triunfante en Jerusalén era alguien muy especial que les iba a traer salvación, pero ellos no comprendían la diferencia de la salvación que el Señor Jesús traía con su entrada triunfal a Jerusalén en la última semana de su ministerio terrenal. Ellos seguían pensando que este era el rey, como tradición de Israel, que iba a gobernarlos y que los iba a librar del yugo y de la opresión del imperio romano. Eso era el entendimiento que ellos tenían, a pesar de que tenían el testimonio y la evidencia escritural de todo el Antiguo Testamento. Ellos no pudieron discernir que ese era un tiempo glorioso que estaban viviendo. Hermanos, ellos entendían, pero no comprendían la profundidad de estas palabras. Y yo me pregunto y les pregunto, ¿acaso no es lo mismo que pasa hoy? Yo quedé muy sorprendido al ver que estos testigos de Jehová están engañando a las personas para confundirlas y llevarlos a una celebración. Y les hice unas preguntas. Les dije, ¿y ustedes saben quién es Jesús? Sí, el Hijo de Dios. Y les dije, ¿y ustedes cómo son salvos? Y me llevaron a Juan 3:16. Les dije, sí, hay que creer en Él. Pero ¿ustedes creen en Él solamente como un hombre? ¿O ustedes reconocen que Él es el Dios hecho hombre, encarnado? No, Él es solamente el Hijo de Dios, hombre, no divino. Mire cómo engañan y tuercen. Hermanos, y así hay cantidad de personas hoy en medio del pueblo cristiano que no saben realmente, no comprenden quién es este Jesús que hace un poco más de 2000 años entró triunfante como rey a la ciudad de Jerusalén, pero con un único propósito: culminar su obra redentora para darte a ti y a mí la salvación.
porque el único que podía librarnos de la muerte era Dios mismo. No es poder de los hombres salvar a nadie. Por eso Dios se encarnó. Por eso la sabiduría de Dios, el verbo de Dios, se encarnó y se hizo presente, se reveló, se manifestó, se mostró para poder salvarnos de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Hermanos, ellos no percibían, no discernían lo que estaba pasando frente a sus propios ojos. El cumplimiento de los tiempos anunciado por Dios estaba presente frente a ellos. El Señor entraba a Jerusalén como rey para ir a la cruz como rey. Y les voy a decir rápidamente dos razones. Número uno, el Señor entraba como rey y iba a la cruz como rey en primer lugar para manifestar su triunfo absoluto sobre el principado de maldad. Allí estaba venciendo a todo principado y toda potestad de los aires que ahora, dice la palabra, opera en los aires de este mundo y en los hijos de desobediencia. Y en segundo lugar, el Señor estaba allí porque el pecado y la muerte serían vencidos por Cristo, el gran rey, el supremo sacerdote, el Dios de los cielos y de la tierra. Venía para ofrecerse como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios para rescatarte a ti y a mí. Y allí estaba Cristo finalizando victorioso su ministerio terrenal en su ciudad santa, cruzaba la meta. Hermanos, en Jerusalén sucedió lo más grandioso y majestuoso en la historia redentora de la humanidad. Ese Jesús hombre, escúchenme, por favor, ese Jesús hombre y el Cristo, el Mesías esperado, el verbo y la sabiduría de Dios se estaban manifestando y estaban haciendo evidente la presencia de Dios reunida en Jesucristo. Ahí estaba Jesús el hombre, Cristo el divino, sus dos naturalezas en una sola persona, su naturaleza humana y su naturaleza divina, juntas en Jesucristo, manifestándose con gloria y poder. El Señor se hacía presente con y en todo el esplendor para mostrar su gloria, su grandeza y su belleza. Hermanos, hemos podido comprender esta infinita verdad. Y yo sé que no la podemos comprender al 100%. Pero sí quiero, por favor, que nos esforcemos cada día en entender y comprender la plenitud de Dios. Que nos esforcemos en comprender la gran demanda con urgencia que es el Evangelio. Cristo Jesús, con su muerte y resurrección, traería liberación, traería paz, traería salvación y una salvación eterna para todos los pecadores arrepentidos que confiesan su santo nombre como Dios, Señor, Salvador y Rey venidero. Hermanos, ya lo he dicho, no basta solamente con arrepentirnos, porque el arrepentimiento es para perdón de pecados, pero el arrepentimiento no nos salva de la corrupción. El arrepentimiento no nos va a salvar de la muerte. Es únicamente reconociendo la obra redentora, portentosa de Cristo en la cruz, reconociéndolo a Él como el único Dios, Señor y Rey venidero, como el Dios eterno, el Dios encarnado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres haciendo esa obra redentora en la economía divina de Dios,
trabajando para cada uno de ustedes y para mí. Nosotros no hemos aportado únicamente más que nuestro pecado, nuestra maldad. Y su misericordia se ha hecho presente para salvarnos, para redimirnos. Allí estaba el Señor Jesús un día como hoy, entrando a la ciudad santa de Jerusalén como un campeón. Como el campeón que había corrido y ganado. No por él, mis hermanos. No por él, sino por nosotros. Por nosotros, hermanos. No por él, sino por nosotros, porque de él, por él y para él es todo lo creado, porque él es el único Dios eterno y verdadero. Y él entraba triunfante a la ciudad santa de Jerusalén, sin importar lo que iba a tener que enfrentar 4 días después. ¿Sabe por qué? Por el gran amor con el que él siempre nos ha amado. Por su entrega y por su amor incondicional. Por cada uno de sus elegidos, por cada uno de sus llamados. Hermanos, y en el versículo número 10 dice la palabra: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? ¿Quién es este? Hermanos, y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Esa era toda la respuesta que surgía de ellos. Y la gran multitud que le venía acompañando desde Galilea, y los últimos que se habían unido a esa gran multitud, eran los de la ciudad de Jericó, donde allí también había hecho milagros, sanidades. Y muchos que estaban en medio de esa multitud únicamente lo seguían buscando un milagro, buscando una sanidad física, y otros esperando que los alimentara físicamente. Hermanos, ¿no pasa lo mismo hoy en la iglesia de Cristo? ¿No es lo mismo que sucede hoy? Que muchos lo buscan solamente con un interés, a ver si me hace un milagro, a ver si yo recibo esto o aquello, a ver si me prospera financieramente, a ver si consigo el ascenso en mi trabajo, a ver si consigo el trabajo que estoy esperando. Hermanos, tenemos que comprender lo que es ser un seguidor de Cristo. Seguir a Cristo, creer en Él, va mucho más allá de esto efímero y terrenal que un día no será. Hermanos, no es suficiente conmoverse. La ciudad de Jerusalén, con su entrada, dice el texto bíblico, estaba conmovida. Hermanos, y conmoverse es emocionarse hasta el punto de sentir deseos de llorar, pero no es suficiente. No es suficiente con emocionarnos por un momento. Hermanos, esa verdad eterna tiene que trascender y tiene que impactar más allá de nuestros sentidos, de nuestras emociones. Y no está mal que sintamos emociones. Lo que no es correcto es que estas verdades únicamente se queden en las emociones. Tienen que avanzar profundamente a nuestro corazón y tienen que impactarnos. La ciudad estaba perturbada, estaba muy inquieta, estaba alterada, y no era para menos. Allí estaba entrando el Rey de Reyes, Señor de Señores, el único Dios verdadero. Y claro que la ciudad debería estar perturbada, inquieta y alterada. Y espero que también nuestros corazones estén en un momento perturbados, inquietos y alterados, hermanos, y conmovidos por la presencia de Dios por medio de su Santo Espíritu, que ahora mora en nuestros corazones. Pero que no sea solamente eso, sino que haya algo poderoso que cambie verdaderamente las intenciones del corazón
y que cambie y renueve nuestra mente para que seamos renovados en la mente, en el entendimiento y podamos comprender esa obra poderosa. La gente se preguntaba, ¿quién es este? Y hoy siguen muchos preguntándose, ¿quién es este? Ellos estaban indagando, necesitaban saber, necesitaban informarse, aunque el Señor Jesús ya había visitado 3 veces la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, mis amados, no le conocían. ¿Ve la diferencia entre entender y comprender? Comprender es llegar al conocimiento pleno del Señor Jesucristo. Pero la única respuesta que oyeron fue: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hermanos, cuando alguien te pregunta acerca de Jesús, ¿qué respondes? ¿Qué respondes cuando alguien te pregunta quién es Jesús? ¿Sabes decir claramente quién es Jesús? ¿O dudas? Como decimos en Colombia, chapalea, es decir, se resbala, patina. Tienes que pensarlo mucho para decir quién es Jesús. Hermanos, el Señor que entraba en Jerusalén no solamente era el profeta, no solamente era Jesús de Nazaret, también era el maestro, el rabí, el Señor, también era el rey salvífico prometido por Dios y era el Salvador universal, el que estaba allí con esa humildad tan grande que le caracterizó como hombre para enseñarnos a despojarnos del orgullo. Un rey en nuestro tiempo, ¿cómo se presentan los reyes? En tremendas limusinas, con tremendo lujo, ostentación, una caravana inmensa, gente muy lujosa, porque es el rey. Pero él entró a su ciudad santa, Jerusalén, humildemente, y dice el texto que en una asna y sobre un pollino. Qué humildad tan grande y qué soberbia la del hombre, ¿verdad? Qué soberbia la del hombre. ¿Cómo somos de soberbios? ¿Cómo nos gana la soberbia, la carnalidad? ¿Y cuánto tenemos que aprender del Señor? ¿Cuánto? Todos los días yo rindo mi corazón al Señor y le pido que me despoje cada día más de orgullito. Sí, de soberbia, porque somos soberbios por naturaleza caída. Hermanos, no obstante, el Señor entraba como rey y sabemos que todo rey tiene un reino. No hay rey sin reino. Y de allí que Jesús siempre dijo y lo empezó diciendo en su ministerio terrenal: el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado porque justamente el rey ha llegado. Y donde está el rey, está su reino. Y sabe usted, mi querido hermano, hermana, que cada uno de nosotros somos heraldos, embajadores del reino de Dios. Hemos entendido esta verdad poderosa, que donde quiera que nosotros estemos como representantes del reino de Dios, allí vamos a enseñar el reino de Dios. Por eso es importante la santificación a través de la palabra, a través de su Santo Espíritu y a través de una vida rendida a Cristo Jesús. ¿A quién estamos reflejando? ¿Al reino de las tinieblas o al reino de la luz? Mis hermanos, para ser consecuente con el evangelista y el apóstol Mateo del evangelio que estamos leyendo hoy, escuchemos la declaración del Señor Jesús que está en Mateo 12:28. Dice: pero si yo, mire lo que dijo el Señor Jesús, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios,
ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios está presente desde entonces, mis amados. Por esta razón tenemos una tensión, algo que en teología se llama una tensión teológica. El ya, pero todavía no. El reino presente y el reino futuro. El ya es ese reino presente que ya fue inaugurado hace un poco más de 2000 años, cuando el Señor Jesucristo estuvo ejerciendo su ministerio terrenal y lo estaba concluyendo allí en la entrada gloriosa a Jerusalén. Y el todavía no es porque aguardamos al Rey de Reyes, su segunda venida, a ese reino futuro que será establecido plena y absolutamente para siempre. Eso es lo que se conoce como escatología de los últimos tiempos. La escatología de los últimos tiempos, mis amados. Y estamos viviendo una era milenial, pero no en el concepto humano de milenio, 1000 años. No, es un aión, es un tiempo. Y Juan el Bautista fue heraldo del reino de Dios. Él fue el primero que dijo: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de Dios se aproxima. Y nosotros somos heraldos comisionados. Hermanos, nos corresponde, al igual que Juan el Bautista, anunciar no la llegada del rey, no la llegada del reino, sino ahora nos corresponde anunciar la próxima venida del rey y de su reino final. El Señor y Rey venidero establecerá el nuevo orden. No como ahora muchos dicen, es que ya todo esto que está aconteciendo es porque se va a levantar un nuevo orden mundial. El verdadero orden mundial va a ser cuando Jesucristo, el Señor, aparezca en gloria, se revele por segunda vez y Él establezca su reino definitivo en la tierra. Hermanos, permítame ir un poco más rápido. 3 implicaciones de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Voy a compartirle 3 implicaciones. Juan el Bautista había anunciado una inminente visitación de Dios que significaba el cumplimiento de la esperanza escatológica y la llegada de la era mesiánica. Y allí, con su entrada triunfal en Jerusalén, la primera implicación: cumplimiento de las promesas. Cumplimiento de las promesas. Jesús proclamaba que esa promesa se estaba cumpliendo. Todo lo que habían dicho los profetas, todo lo que decía la escritura hasta ese momento, y para nosotros todo lo que dice el Antiguo Testamento se estaba llevando a cabo. Era el cumplimiento de las promesas. La venida del Mesías, del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, todos esos títulos, del Verbo de Dios, de la sabiduría de Dios, el Dios encarnado hecho hombre, allí estaba presente. La segunda implicación: el reino estaba presente. El Señor osadamente anunció que el reino de Dios había llegado. Allí, desde ese momento glorioso, el reino de Dios se empezó a establecer y llegó a la tierra. Y la tercera implicación: Él vino con un único propósito. El Rey trae salvación. El Rey trae salvación. Mis amados hermanos, no es por obras para que nadie se gloríe. No es a través de nuestras obras. Las obras son un resultado de la fe. Porque quien vive en fe, quien vive en Cristo, tiene que mostrar a través de las obras que verdaderamente es un cristiano, que verdaderamente es un hijo de Dios. Pero las obras no es para salvación, porque es potestad plena y absoluta de Dios, porque la mente y el corazón, todo el ser, toda la esencia del hombre, del ser humano, fue corroída, corrompida cuando entró el pecado.
El Rey trae salvación. La promesa fue cumplida en la acción de Jesús, en su proclamación, escúcheme, de las buenas nuevas. Las buenas nuevas. ¿Y qué son las buenas nuevas? Las buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? El Evangelio, Cristo Jesús. Así que, hermanos, las tres implicaciones: cumplimiento de la promesa, el reino está presente y el Rey trae salvación. Mis hermanos, podemos decir que el reino de Dios está dinámicamente activo y presente entre cada uno de nosotros, entre los hombres, por el poder de la predicación. Por el poder de la predicación. Así lo dijo el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corintios en el primer capítulo. Dice, parafraseando un poco, porque el evangelio es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Y luego dijo en Romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y luego vuelve a decir en la primera carta a los Corintios, porque al Señor le plació, ya que no lo conocieron a través de su creación, le plació salvar a los hombres a través de la locura de la predicación. Mire cómo Marcos, el evangelio de Marcos, lo dice de esta manera. Marcos 1, 14, 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea ¿a hacer qué? Predicando el evangelio del reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Dos cosas rápidas y profundas que quiero llamar su atención. Dice aquí la palabra que el Señor Jesús inició predicando el evangelio del reino de Dios y dijo, arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio es Cristo Jesús. El reino de Dios es Cristo Jesús. Hermanos, como vemos en los evangelios, el nombre de Cristo es igualado con el reino de Dios. Por eso, cuando Él entró triunfante a Jerusalén, no fue un simple profeta, no, era Dios mismo, era el evangelio, era el reino de Dios que se estaba haciendo presente. ¿Has comprendido quién es este Jesús que entró como profeta, sacerdote y rey a Jerusalén? ¿Quién es este? Hermanos, y para ir concluyendo el mensaje, después de la famosa parábola del joven rico, Pedro preguntó algo al Señor. ¿Recuerdan en el capítulo 19 de Mateo? Dice el Señor que un joven rico se acercó a él y le dijo, Señor, ¿cómo tendré vida eterna? Y el Señor le dice, guarda los mandamientos, ¿los conoces? Y él le dice, sí, desde mi juventud los conozco y los guardo. Pero ¿qué otra cosa me hace falta? Y el Señor le dice, anda, ve y vende todas tus propiedades y ese dinero repártelo a los pobres para que tengas tesoros en el cielo. Y sígueme. Y dice la parábola que el joven rico se fue triste. Pero no solamente esa parábola impactó al joven rico, también impactó al líder de los apóstoles de Jesús, a Pedro. Y mire Mateo 19, 27 lo que dice. Entonces respondió Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos? La pregunta de Pedro, ¿qué vamos a recibir? ¿Qué vamos a tener? Nosotros lo hemos dejado todo. Y el Señor Jesús entonces les dice, justamente ustedes en la regeneración, es decir, cuando el Hijo del Hombre venga en gloria, ustedes se sentarán en 12 tronos, en 12 sillas, para gobernar juntamente conmigo y juzgar a la nación de Israel. Pero el Señor va más allá. No responde solamente la pregunta de Pedro para Pedro y sus hermanos apóstoles. También responde para nosotros cuando preguntamos, ¿qué pues tendremos por seguir
al que entró triunfante, a ese Jesús, profeta, sacerdote y rey venidero. ¿Qué vamos a recibir? Hermanos, y aquí está la divina respuesta. Pero antes de eso, déjeme decirle algo. Considero importante contrastar dos preguntas. Y la primera pregunta es, ¿quién es este? Y la segunda, ¿qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos? Primero tenemos que saber quién es el Señor Jesús. Y luego, entonces vamos a saber lo que cada uno de nosotros vamos a recibir. Hermanos, tan solo unos días antes, de acuerdo con la Escritura, con el texto y en el contexto de la parábola del joven rico, Pedro no había comprendido en profundidad quién era este Jesús que había caminado con él y con sus hermanos durante 3 años. Las multitudes que le seguían y acompañaban a Jesús desde Galilea y los recientes que se habían unido allí en Jericó y toda la multitud que estaba conmovida en la ciudad de Jerusalén tampoco comprendían quién era este Jesús. Y hasta nuestros días, mis hermanos, hasta nuestros días hay muchos y hay multitudes que aún no comprenden quién es este Jesús y las implicaciones que tiene su obra redentora para nosotros. Voy a finalizar con la respuesta divina. La respuesta que hoy nos da el Señor a este par de preguntas. ¿Quién es este Jesús? ¿Y qué pues recibiremos? ¿Qué pues recibiremos? Ahí mismo en Mateo 19, en el verso 29, dice, y cualquiera, escuchen lo que dijo el Señor Jesús, y hoy te lo dice a ti y a mí. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Heredará la vida eterna. Así que mis hermanos, ¿quién es este Jesús? Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad. O como dice, si no me traiciona mi mente, como lo dice Reina Valera de 1909, Él es el camino, Él es el vida, Él es el verdad. Porque Él fue y Él será por los siglos de los siglos. ¿Qué recibiremos? Vida eterna. ¿Y cómo la recibiremos? Conociendo a Cristo, acercándonos a Él, entregando nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro yo egocéntrico, entregándonos a los pies del Maestro, a los pies del Redentor, dejando que Él sea nuestra vida, dejando que Él tome el control absoluto de nuestra mente, de nuestro corazón, porque solo Él puede direccionarnos y llevarnos verdaderamente por el camino correcto, el camino de integridad, el camino de la vida, el camino eterno. ¿Qué recibiremos? Vida eterna. Amén y amén. Gracias, Padre eterno, por tu palabra, por tu mensaje. Señor, gracias por la impartición que estás haciendo en medio de tu pueblo, en medio de este pequeño rebaño en Revive, pero que a ti te ha aplazado, te ha placido, Señor. Ha sido de tu gracia, de tu misericordia, derramar estas verdades eternas en nuestros corazones. Señor, yo te pido desde lo más profundo de nuestro corazón que seamos movidos a escudriñar tu palabra, que seamos movidos
a mantenernos en tu camino, en tu verdad, para que juntos un día estemos allí disfrutando de ese regalo precioso que tú nos has dado, la vida eterna, Señor. Yo te pido una bendición especial sobre las familias aquí representadas, Señor. Cúbrelos, guárdalos, protégelos, bendícelos, Señor. Revélate cada día más a ellos. Ilumina sus mentes y sus corazones, Señor, para que únicamente tú seas el Señor, el Rey de sus vidas, Señor, y de mi vida. Guárdanos y protégenos siempre en el hueco poderoso de tu mano, Señor. Y que tu verdad y tu palabra sea nuestro estandarte hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Les bendigo, amada iglesia del Señor. Negra.